De fa unes setmanes al nostre programa han decidit tenir cura molt especialment de la nostra salut bucodental i per aquest motiu hem obert un espai setmanal dedicat al món de l'odontologia. Al capdavant d'aquesta secció comptam amb dos professionals il·lustres com són els doctors Andrés Martínez Jover i Emilio Martínez Almoina, juntament amb altres membres del seu equip. Avui serà el doctor Martínez Jover qui ens acompanyi en els minuts següents. El conductor d'aquesta secció disposa de consulta odontològica a Maó i des de setembre passat també a Palma, concretament el cèntric carrer Santiago Rossinyol. El doctor Martínez Jover és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa, es va especialitzar en estomatologia a Barcelona i també a la ciutat comtal va obtenir el diploma de postgrau en endodòncia. A totes aquestes titulacions cal afegir la d'especialista universitari en implantologia oral, que va cursar aquí mateix, a les Illes Balears, i el postgrau d'odontologia estètica, que va seguir a Dallas, als Estats Units. Igualment, ha adquirit formació en altres països estrangers, com ara França i Alemanya. Entre els seus nombrosos mèrits reuneix els de ser acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, membre de la prestigiosa acadèmia Pierre Fauchard i és professor de la Facultat d'Odontologia de Barcelona. Doctor Martínez Jover, un divendres més, molt benvingut a Salut 4.0. Buenos días, de nuevo encantado de hablar para todos los oyentes. Avui, doctor, parlarem de les fèrules i per això pot ser, el primer de tot, el més important, seria aclarir què és una fèrula de descàrrega i quins problemes dentals es poden tractar amb ella. Esa es una pregunta que nos hacen cada vez más pacientes, no solo por diagnósticos nuestros, sino porque no es raro que aparezca un paciente en la consulta diciendo: doctor, vengo de mi fisioterapeuta o mi osteópata o mi otorrino y me ha dicho que me tiene que hacer una férula y no sé muy bien lo que es. La férula es un dispositivo que podríamos comparar a una plantilla. Todo el mundo sabe que las plantillas de uso ortopédico para los pies dolorosos, para problemas de una pierna corta, ayudan a suplir o a aliviar un problema anatómico. En el caso de la férula, es un dispositivo que encaja de un modo reversible en la boca del paciente, es decir, que se puede quitar y poner a voluntad, y que con un diseño especial sirve para tratar diversos tipos de patologías que posiblemente iremos hablando ahora durante la mañana. És la següent pregunta que li volia fer. Quins són els problemes dentals que es poden tractar? En quins casos està indicat la col·locació d'aquesta fèrula? Habitualmente, cuando nos remite un paciente, el especialista en otorrinolaringología o un fisioterapeuta, suele ser por un paciente que presenta problemas en la articulación de la mandíbula. Es decir, es un paciente que tiene dolor por delante del oído, con una irradiación poco clara, sin tener patología aparente dental, porque hay algunos casos sí que la pueden tener, pero que presenta como una contractura, una dificultad para abrir y cerrar la boca. En ocasiones se le puede incluso llegar a desencajar y no poderla cerrar después de nuevo correctamente. Y también son pacientes que suelen tener muy cargado y muy deteriorado la estructura muscular de la espalda, trapecio y hombros. Ese es el tipo más frecuente de patología que tenemos en cuanto a pacientes remitidos. Pero también desde el ámbito dental, desde nuestras consultas, las férulas de descarga tienen desde hace muchos años una gran utilidad para tratar a aquellos pacientes apretadores, que se llama, o bruxistas, es decir, aquellas personas que durante la noche, como consecuencia del estrés o de la tensión del día, aprietan mucho los dientes y los restriegan. Entonces la férula sirve para tratar a esos pacientes que, si no fuera con este dispositivo, llegarían o a desgastar totalmente sus dientes o incluso a producir un trauma oclusal y una movilidad o lateralidad de esos dientes que se pueden llegar a perder en pocos años. Per tant, bàsicament és una eina de protecció. Efectivamente. Es un dispositivo que yo a algunos pacientes míos les comento que cuando empecé a trabajar hace ya más de 25 años como dentista, pues a lo mejor hicieron una férula cada 3 meses y ahora yo creo que hacemos cada semana pues 4 o 5. Y digo bien, 4 o 5. Es un instrumento relacionado con que nuestros pacientes hoy en día ya mantienen sus dientes en la boca, no los pierden, no se les extraen, y entonces la antigua función de la placa de descarga antes lo hacía la dentadura postiza. La dentadura postiza es resina y por tanto el estrés o apretamiento, desgastes lo recibía la dentadura postiza. Hoy en día los pacientes mantienen sus dientes y cada vez vemos más patología de este tipo de afectación. I hi ha, doctor, un grup d'edat o un perfil de pacient on sigui més indicat o més convenient l'ús de la fèrula? La verdad es que en mi carrera profesional he visto a muy pocos adolescentes que tuviéramos que hacer una férula de descarga. No es habitual.
Solemos ver muchos más pacientes a partir de la segunda década de su vida, hacia a partir de los 20 años en adelante. Y yo diría que conforme incrementan las responsabilidades de la persona, o sea, cuanto más adulto eres, por tanto, más consciente eres de los problemas que tienes, más aprieta la boca el paciente y también aparecen más deterioros de la articulación. Yo diría que tengo un grupo de edad que es, o sea, que en cuanto a tratamiento, que se presenta muy influenciado por el desgaste dental o la presión psicològica. I, per tant, en pacients jóvenes no és freqüent. No és freqüent. Quantes hores al dia s'ha d'utilitzar una fèrula que han col·locat a la nostra boca? ¿Moltes hores, poques hores? La verdad es que a mis pacientes les enseño a utilizar la plantilla de descarga o la férula para que piensen que no solo la deben utilizar por la noche. La férula de descarga es un dispositivo que, aunque se hace en colores a veces transparentes y que se nota poco, dificulta un poquito el habla y, por supuesto, no se puede comer con ella y, por tanto, también para obtener buen beneficio conviene utilizarlo de un modo seguido, continuado. Por tanto, lo ideal es llevarlo toda la noche mientras descansas. Lo que pasa es que a mis pacientes les indico que si quieren recibir los beneficios de la plantilla, especialmente de aquellos que tienen contracturas o problemas de articulación y tensión muscular, que también pueden utilizar la plantilla en otros momentos, como por ejemplo personas que van a trabajar ante el ordenador o arquitectos que hacen sus trabajos de diseño en aquel momento. Tengo pacientes que lo usan hasta para tocar el piano porque les relaja mucho más. Yo no puedo olvidar a mi primer paciente que tuve de férula de descarga, cuando yo todavía era estudiante en la Universidad de Barcelona, que fue un paciente que era conductor de mercancías peligrosas. Y yo creo que acabé sudando casi como él cuando me explicaba lo que llevaba y el riesgo que padecía el señor cuando conducía. Pues, por ejemplo, este paciente llevaba la placa especialmente cuando estaba conduciendo y trabajando, porque llevaba querosenos y productos muy inflamables y era el momento de más tensión, de más apretamiento y cuando más podía romper un diente. Por tanto, diríamos que las horas mínimas son las del sueño, pero hay otros momentos del día en la que la plantilla usada inteligentemente nos va a proteger el desgaste de los dientes y el dolor o tensión neurovegetativa. És fàcil adaptar-se a la utilització d'una fèrula o requereix un procés adaptatiu important? Bueno, parece que una plantilla, que todos pensamos en la plantilla de los pies, algo estándar, no debe ser muy complicado acostumbrarse a ella. Y la verdad es que mi experiencia me ha enseñado que las plantillas, para que vayan bien, hay que hacerlas muy bien. Es decir, no perdona los errores a la hora de hacer los registros en la boca del paciente. Hay que tener unos moldes de los dientes del paciente en el que tenga en cuenta la forma y la concavidades que tiene la estructura dental. Y además, sobre todo, es muy importante a la hora de hacer ese registro que el profesional dental tenga muy en cuenta las dimensiones de grosor y posición a la que va a fabricar la plantilla. Esa precisión en los registros es la que consigue que cuando el paciente empiece a utilizarla, el periodo de adaptación sea más corto. Normalmente, yo digo a mis pacientes que tardan un mes en percibir los beneficios de la plantilla. Y además les hago un desafío, les digo, mira, cuando hayan pasado un mes ya verás como te vayas a la cama y no te has puesto la plantilla, te levantarás a buscarla, pues dirás, hoy voy a dormir mal. Y es así, muchos pacientes descubren después de varias semanas que con la plantilla duermen mucho mejor, descansan, es lo que les explico, un parachoques para ello, paran los malos momentos de su boca y les ayuda a conciliar mejor el sueño. Doctor, quin tipus de fèrules existeixen i en quins materials s'elaboren? Bueno, las plantillas tradicionalmente siempre se han hecho de resina, es decir, el mismo material que se hace una dentadura postiza. Lo que pasa que se hacía de color transparente, que era la que utilizábamos también, por ejemplo, para hacer los aparatos de los niños. Ese tipo de férulas de resina es un material médico para permanecer horas en la boca sin ningún tipo de consecuencia. El problema que tienen es que son muy rígidas. Y para algunos casos están indicados que sean así, plantillas rígidas. Pero en la actualidad hay unos materiales que a mí me encantan, son materiales que se llaman híbridos, que son los materiales que al menos llevan dos componentes. Uno externo, que es duro como la resina, pero uno interior, que se queda adherido o en contacto, con los dientes cuando se utiliza la plantilla, que es más blandito. Con lo cual tenemos los beneficios de dos materiales y dos elasticidades.
Normalmente, estas placas híbridas, que hace pocos años que se han introducido, han ido apareciendo ciertas derivaciones, sobre todo a partir de materiales que se han ido utilizando para la ortodoncia invisible y los tratamientos que hoy en día están tan en moda de corrección de posiciones dentales con aparatos que no se ven. Y tenemos ya materiales para férulas de descarga que se confeccionan con precisión y comodidad muy bien en nuestros laboratorios dentales. Doctor, les fèrules són comparables als protectors esportius? Bien, el protector deportivo es un dispositivo bastante conocido porque en muchos clubes se recomienda su utilización para evitar fracturas o traumas sobre los dientes. Y los protectores deportivos son los materiales de silicona que muchas veces se adaptan por parte del propio persona que los va a utilizar con agua caliente a la boca suya, ¿no? Son protectores poco precisos. Y digo esto porque en ocasiones me he encontrado que algunas personas creen que van a poder ayudar a su problema de bruxismo, apretamiento o contractura utilizando algún tipo de protector de ese tipo de deportivo, que son aparatos como muy estándar. Y la verdad es que en algunos pacientes genera un problema más grave del que ya tenían, precisamente porque no tienen precisión, como comenté antes, su grosor no está calculado por un profesional médico dental, sino que está hecho por la persona, digamos, que a lo mejor tiene conocimientos deportivos, pero no de este tipo, y por tanto un protector deportivo solo lo utilizaría para la práctica del deporte, pero no lo utilizaría para relajar la articulación o para utilizarlo como una compensación del apretamiento. Podría ser contraproducente a medio y largo plazo. Per tant, està clar que no són del tot comparables. Les 11:08 ens acompanya el doctor Andrés Martínez Jover en la nostra secció de salut odontològica i avui estem parlant de les fèrules. I en aquest sentit, doctor, li volia demanar, hem parlat de les comparacions entre fèrules i protectors esportius. Són a la vegada comparables les fèrules als retenidors que es col·loquen quan finalitza un tractament d'ortodòncia? Se parecen bastante. De hecho, cada vez utilizamos más este tipo de diseños para los pacientes adultos. La semana pasada la doctora Cristina Martínez Almoina hablaba de que cada vez tenemos más pacientes adultos de ortodoncia, y así es. En todas nuestras consultas que hacemos ortodoncia tenemos muchos pacientes adultos que desean hacer un tratamiento que en su momento no pudieron realizarse por diversas causas. Pues en nuestra consulta nos gusta mucho, cuando finalizamos el tratamiento, utilizar como retenedor un aparatito de este tipo de férula. No el retenedor típico de los chicos adolescentes, sino el de adulto, que permite que a este paciente, que le hemos hecho una modificación importante de su oclusión y su posición dental, la podamos acabar de acomodar y amortiguar utilizando un retenedor de ortodoncia que al mismo tiempo es férula de descarga. Es un diseño que cada vez hacemos más dentistas que hacemos ortodoncia y resulta doblemente cómodo para el paciente, porque le mantiene los dientes en la posición que hemos conseguido alcanzar y al mismo tiempo le reduce la presión i l'estrès oclusal. Un altre tema important i que molts usuaris se demanen és el del manteniment. Quines accions de manteniment necessiten aquests aparells? Bien, los aparatitos de retención de férula de descarga para ortodoncia o para uso de apretamiento bruxismo y ATM son dispositivos clasificados de uso médico dental y, por tanto, están preparados para mantenerse en la boca durante mucho tiempo. Pero es recomendable hacer algún mantenimiento al respecto. Hay que tener en cuenta que son delicados más que una dentadura postiza y, por tanto, los dentistas no solemos recomendar que se cepillen con pasta dental. Pero aunque parezca mentira, la pasta dental es bastante abrasiva y entonces acaba generando una pérdida de brillo y de integridad de la superficie exterior que hace pues que se vaya deteriorando y perdiendo color con demasiada rapidez. A nosotros nos gusta recomendar que se utilice el jabón líquido de manos de un pH neutro, pues cuando el paciente por la mañana se levanta por la mañana y va al baño, pues se puede retirar la férula y con un jabón líquido enjabonarla y como mucho utilizar en ese momento el cepillo dental con ese jabón líquido para acabar de higienizarla. Tener cuidado de no utilizar agua demasiado caliente. Yo siempre digo a mis pacientes, nunca pongas el agua caliente que no pueda tolerar tu mano con el aparato. Es decir, el agua del grifo a veces es muy caliente, no debemos calentarlo en exceso, ya que se podría deformar el aparatito. Y lo más recomendable de todo es utilizar unas pastillas de desinfección de oxígeno activo yo a mis pacientes les digo cada 2 o 3 días, si lo ven oportuno, o
media pastilla cada día, porque realmente la férula es pequeña, no hace falta consumir la pastilla entera para ello, pero sí el utilizar este tipo de productos que eliminan los gérmenes anaerobios, que se llaman los gérmenes que a veces están escondidos en las pequeñas grietas o poros del aparato, y entre el jabón líquido, el agua templada y esta pastillita, el aparato se mantiene bastante bien. I amb el sabó no poden tenir problemes de toxicitat? No, porque sobre todo si lo aclaramos bien, no tenemos esa preocupación. Per tant, vostè m'ho ha contestat ja, no cal utilitzar pasta dental per netejar una fèrula en cap cas. No lo recomendamos. En el mercado existen unas pastas especiales para cepillar los aparatos de prótesis o placas, y entonces si por alguna razón o por el tipo de halitosis o tipo de sequedad de mucosa que tenemos es necesario utilizar una pasta dental para limpiar el aparato, debería ser una pasta que solicitaremos al farmacéutico especialmente para cepillado de prótesis. I seguidament una pregunta curiosa, que segur que importa a moltes persones, perquè són moltes les persones que tenen mascotes. És cert que els cans, els moixos, senten atracció per les fèrules i pels protectors dels seus amos? I ho deim perquè, clar, jugant amb ells, aquests aparells se poden fer malbé. Efectivamente, es una cosa que ya genera multitud de anécdotas en las consultas dentales y sobre todo cuando lo advertimos, porque las pacientes y las familias que tienen una mascota, un animal en su familia, no alcanzan a imaginar lo que puede llegar a hacer con el aparatito. Nosotros creemos que la saliva del dueño genera algún tipo de feromona o olor especial que el animalito, el perro o el gato es capaz de identificar, y cuando un animal doméstico descubre la férula que está fuera de nuestra boca, encima de la mesilla, en el cuarto baño, donde sea, se vuelve literalmente loco. En nuestra consulta, para ejemplarizar ello, tenemos unas fotografías, incluso algún aparato metido en unas bolsas estériles, para que vean cómo llegan a quedarse los aparatos si lo coge el perro, y no se lo pueden creer. Hemos tenido anécdotas, que he hecho antes un comentario, pues que algún paciente nos confesó que durante unos días perdieron de vista uno de los aparatos, hasta que un día siguieron al perro al jardín y descubrieron que se lo había llevado a su rincón favorito del jardín y lo había medio enterrado debajo de unas plantas. Com si fos un os. Como si fuera algo, su mejor trofeo. Es decir, que hay que tener cuidado en ese sentido de... yo le digo a los pacientes que los perritos casi saben abrir la caja de la plantilla. Es decir, es que realmente lo que hay que hacer con la plantilla es meterla dentro de un cajón, y salvo que el perro sepa abrir el cajón, porque hay perros para todo, pero me refiero a que es importante tener en cuenta que las plantillas de uso oral, férulas, etcétera, mucho más que las dentaduras postizas. Las dentaduras postizas son más lisas, más inertes, pero las férulas híbridas, que son más elásticas y son de un material distinto, que se parece más a los juegos de los perros, son muy atractivas para ellos, y a veces se lanzan a por ese dispositivo y lo acaban destrozando. I ara que parlava d'autor de dentadures postisses, de tractament d'aquest tipus, les fèrules també són indicades per les persones que utilitzen pròtesis, siguin totals o parcials? Pues mira, muy buena pregunta, señor Sastre, porque efectivamente yo he llegado a hacer férula de descarga a pacientes portadores de dentaduras híbridas o mixtas sobre implantes o parciales, y que necesitan poder descansar su articulación durante la noche con esta plantilla. Es un trabajo bastante difícil de hacer, porque hay que combinar una serie de moldes especiales para conseguir la buena adaptación a esa prótesis parcial o sobre implantes, pero sí que es frecuente tenerla que utilizar, y sobre todo cada vez estamos viendo también más, relacionado con lo que me acabas de comentar, a los pacientes que tienen apneas del sueño, que tienen dificultades para dormir correctamente, respirar bien, en los que tenemos que hacer pacientes habitualmente mayores y de cierta edad, en algunos casos, férulas especiales para que al mismo tiempo sean posible el descansar la articulación y la ventilación aèria no se pierda. Per tant, abans d'acabar, doctor, recapitulant una mica, les fèrules de cada vegada s'utilitzen més, de cada vegada són més demandades, de cada vegada, per tant, a les consultes d'odontologia se fan aquest tipus de treballs, i estan indicades exactament per... Sobre todo pacientes apretadores, pacientes que tienen dificultades para tener la masticación correcta en cuanto a lateralidades y apretamiento de los dientes, incluso también para pacientes que tienen dolores de cabeza importantes o dolores en el cuello y en la parte alta de los hombros.
Els oients que ens estan escoltant i volen posar-se en mans del doctor Martínez Jover i del seu formidable equip, Consulta Palma, Mo, ¿on s'han de dirigir? Pues muchas gracias por su comentario. La verdad es que nosotros desde hace bastante tiempo estamos trabajando en Menorca y desde hace unos meses lo estamos haciendo aquí en Palma, en la calle Santiago Rusiñol. Y nuestra intención siempre es, como espero que se vaya viendo en estas entrevistas, una dedicación especial a pacientes con pocas delicadas, pacientes que necesitan una atención muy personalizada por su tipo de problema. Ho tindrem en compte. Doctor Martínez Jover, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més. Y encantado de estar con vosotros.